Bienvenidos una vez más a vuestro canal de salseo y noticias del corazón, donde la primicia y la exclusiva son nuestro pan de cada día. ¡Qué alegría teneros de nuevo por aquí! Espero que estéis listos para un bombazo informativo de esos que te dejan con la boca abierta y el café frío. Hoy prepárense para un tema que ha estado cocinándose a fuego lento, una noticia que muchos creían imposible, una revelación que va a sacudir los cimientos del fandom de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Sí, lo habéis adivinado, o quizás no. Estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Hemos estado rastreando pistas, analizando cada detalle, cada rumor, cada publicación en redes sociales, y finalmente tenemos algo jugoso, muy jugoso. Agarraos bien a vuestras sillas porque lo que vamos a contaros a continuación es de alto voltaje. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y confirmaciones, quiero pediros un favor enorme. Si sois nuevos por aquí, o si lleváis tiempo disfrutando de nuestro contenido pero aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activad la campanita. Así no os perderéis ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y salseos del mundo del espectáculo. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Significa el mundo para nosotros. Bien, dicho esto, y con la promesa de un chismecito de primera, vamos al lío. El título ya lo adelantaba, pero ahora vamos a desgranarlo. Can Yaman y Demet. Bombazo el 21 de febrero de 2025. Nadie lo esperaba. ¿Qué significa todo esto? ¿De qué se trata? Sigan conmigo y lo descubrirán. Para entender la magnitud de este bombazo, primero debemos rebobinar un poco y recordar la historia de amor, o no amor que surgió entre Can y Demet durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía tocar. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba que había algo más que una simple amistad entre los protagonistas. El fandom se volvió loco. Los Candem, como se les apodó cariñosamente, se convirtieron en un fenómeno mundial. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, edits y teorías sobre su romance. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro en busca de señales de confirmación. La esperanza era enorme, el deseo de verlos juntos era casi una obsesión para muchos. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces supera la ficción, o no la iguala. Después del final de la serie, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se fue a Italia para protagonizar Sandokan, un proyecto ambicioso que lo catapultó aún más a la fama internacional. Ella continuó trabajando en Turquía, participando en otras series y películas. Los rumores de una posible reconciliación nunca cesaron del todo, pero cada vez parecían más improbables. Ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, y el sueño de los Candem empezó a desvanecerse lentamente. Muchos fans se resignaron a aceptar que su historia de amor solo existía en la pantalla, en la magia de Erkencikus. Y ahora, justo cuando ya nadie lo esperaba. ¡Boom! El 21 de febrero de 2025. Una fecha que, según nuestras fuentes, marcará un antes y un después en la historia de Can y Demet. Pero, ¿qué va a pasar exactamente ese día? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hemos recibido información de varias fuentes confiables que apuntan a un proyecto en común, algo que los volverá a unir profesionalmente y quizás, solo quizás personalmente. La primera pista nos llegó a través de un insider de la industria del entretenimiento turca. Nos contó bajo estricta confidencialidad que tanto Can como Demet han estado en conversaciones con una importante productora para protagonizar una nueva serie. No se trata de una secuela de Erkencikus ni de una historia similar. Es algo completamente nuevo, original y, según nos dicen, muy ambicioso. La trama, por lo que hemos podido averiguar, gira en torno a dos personajes que se reencuentran después de muchos años. Hay un pasado en común, secretos guardados y una tensión romántica latente que amenaza con explotar en cualquier momento. Suena familiar, ¿verdad? Pero no os dejéis engañar. Esta historia tiene un giro inesperado que la hace única y muy atractiva. Pero la cosa no acaba ahí. Otra de nuestras fuentes cercana al entorno de Can Yaman nos confirmó que el actor ha estado aprendiendo nuevas habilidades para este proyecto.
Se ha estado preparando física y mentalmente para un papel que exige mucho de él. Y lo más importante, parece estar muy entusiasmado con la idea de volver a trabajar con Demet. Por su parte, una persona del círculo íntimo de Demet Özdemir nos reveló que la actriz ha estado muy selectiva con sus últimos proyectos. Ha rechazado varias ofertas interesantes, aparentemente esperando algo que realmente le motive. Y al parecer, este nuevo proyecto con Can Yaman cumple todos sus requisitos. Entonces tenemos a dos actores exitosos, que han estado separados durante mucho tiempo, que han sido vinculados sentimentalmente en el pasado, que vuelven a unirse para protagonizar una serie con una trama que recuerda vagamente su propia historia. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Pues bien, aquí viene la bomba. Según nuestras investigaciones, la productora tiene previsto anunciar oficialmente el proyecto el 21 de febrero de 2025. Esa es la fecha clave. Ese día, el mundo sabrá que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué esperar hasta esa fecha para hacer el anuncio? Aquí es donde entra en juego la estrategia de marketing. La productora quiere crear expectación, generar interés y asegurarse de que el proyecto tenga la máxima visibilidad posible. Y qué mejor manera de hacerlo que jugando con la nostalgia y la esperanza de los fans de Candem. Además, nos han contado que la productora tiene previsto lanzar un tráiler teaser el mismo día del anuncio. Un pequeño adelanto de la serie que dejará a los fans con ganas de más. Un vídeo que seguramente se convertirá en viral en cuestión de horas. Pero volvamos al tema principal, ¿qué significa este bombazo para Can y Demet? ¿Es solo una oportunidad profesional, o hay algo más? ¿Podría esta nueva serie reavivar la llama del amor entre ellos? Aquí es donde entramos en terreno especulativo. Nadie puede predecir el futuro, y mucho menos en el terreno del corazón. Pero, teniendo en cuenta la historia de Can y Demet, la química innegable que existe entre ellos y la trama de la serie, es inevitable preguntarse si este proyecto podría ser el catalizador para una reconciliación. Recordemos que durante el rodaje de Erkencicus, ambos eran muy jóvenes e inexpertos. Estaban lidiando con la fama, la presión mediática y las expectativas del público. Quizás no estaban preparados para manejar una relación tan expuesta. Ahora, varios años después, ambos son más maduros, más experimentados y más conscientes de lo que quieren. Han aprendido a proteger su intimidad y a gestionar mejor la atención mediática. Quizás estén listos para darle una nueva oportunidad al amor. Además, la trama de la serie podría ser un espejo de su propia historia. Dos personas que se reencuentran después de mucho tiempo, que tienen un pasado en común y que deben decidir si vale la pena arriesgarse a amar de nuevo. Podría ser que la serie les ayude a reflexionar sobre su propia relación y a tomar una decisión. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea solo un sueño del fandom. Que Can y Demet sean simplemente compañeros de trabajo, que se lleven bien, pero que no haya nada más entre ellos. Que la serie sea un éxito, pero que su relación personal siga siendo platónica. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que el 21 de febrero de 2025 será un día muy emocionante para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Un día que marcará el inicio de un nuevo capítulo en sus carreras y quizás en sus vidas personales. Ahora bien, no todo es color de rosa. Como siempre, hay algunos obstáculos que podrían dificultar la realización de este proyecto. Uno de ellos es la apretada agenda de ambos actores. Can Yaman está actualmente involucrado en varios proyectos internacionales, y Demet Özdemir también tiene compromisos profesionales en Turquía. Coordinar sus horarios y encontrar un momento en el que ambos estén disponibles para rodar la serie podría ser un desafío. Pero la productora parece estar dispuesta a hacer todo lo posible para que el proyecto salga adelante. Otro posible obstáculo es la presión mediática. Como mencionamos antes, Can y Demet son muy populares y cualquier cosa que hagan se convierte en noticia. La atención mediática podría ser abrumadora y afectar negativamente su relación. Además, existe el riesgo de que los fans tengan expectativas demasiado altas. Si la serie no cumple con sus expectativas, podrían sentirse decepcionados y criticar tanto a los actores como a la productora. Por último, hay que tener en cuenta la opinión de sus respectivas parejas. Tanto Can como Demet han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en el pasado.
Si alguno de ellos está en una relación seria, podría ser difícil para su pareja aceptar que trabajen juntos en una serie romántica. A pesar de todos estos obstáculos, seguimos siendo optimistas. Creemos que el potencial de este proyecto es enorme y que Khan y Demet tienen mucho que ganar si deciden trabajar juntos. La serie podría catapultarlos aún más a la fama internacional, permitirles explorar nuevos registros interpretativos y, quién sabe, quizás hasta darles una nueva oportunidad en el amor. Así que mis chismosos y chismosas, ya lo sabéis. El 21 de febrero de 2025, estad atentos. Porque ese día tendremos la confirmación oficial del bombazo. Kandem. Un acontecimiento que marcará un antes y un después en la historia de esta pareja tan querida y comentada. Ahora bien, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que este proyecto podría reavivar la llama del amor entre Khan y Demet? ¿Tenéis ganas de verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de historia os gustaría que protagonizaran? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero saber qué pensáis. Y hablando de comentarios, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y compartidlo con todos vuestros amigos y familiares fans de Kandem. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del salseo y las noticias del corazón. Espero que hayáis disfrutado de este bombazo informativo tanto como yo he disfrutado contándooslo. Recordad, el 21 de febrero de 2025, todos atentos a las redes sociales. Porque ese día tendremos la confirmación oficial del regreso de Can Yaman y Demet Özdemir. Un evento que no os podéis perder. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad del regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a la pantalla chica en una nueva serie que se anunciaría el 21 de febrero de 2025. Hemos analizado las pistas, los rumores y las posibles implicaciones de este bombazo. Hemos recordado la historia de amor, o no amor que surgió entre ellos durante el rodaje de Erkencicus, y hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación. Hemos hablado de los obstáculos que podrían dificultar la realización de este proyecto, pero también de las oportunidades que ofrece tanto para los actores como para sus fans. Y por supuesto, hemos querido saber vuestra opinión. Gracias de verdad, gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Sin vosotros, este canal no sería posible. Ahora, como siempre, quiero animaros a dejar vuestros comentarios abajo. Quiero saber qué pensáis sobre este bombazo Kandem. ¿Os emociona la idea de verlos juntos de nuevo? ¿Creéis que esta serie podría ser un éxito? ¿Qué tipo de historia os gustaría que protagonizaran? No seáis tímidos. Dejad vuestros comentarios. Quiero leer vuestras opiniones. Y para terminar, quiero recordaros una vez más que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y compartidlo con todos vuestros amigos y familiares fans de Kandem. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos y chismosas. Y recordad, el salseo nunca termina. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Adiós.